Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Macarena Valdés y soy parte del equipo de investigación del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. A nombre de todo el equipo les doy la más cordial bienvenida al tercer seminario académico sobre la plataforma Atlas de Riesgos Climáticos ARCLIM, organizado por el CR2 de la Universidad de Chile y el Centro de Cambio Global UC. Esta actividad está en el marco de un trabajo realizado entre los años 2019 y 2020 que involucró a 27 instituciones de investigación y a 103 investigadores, proyecto que fue desarrollado para el Ministerio del Medio Ambiente con financiamiento de la GIS de Alemania. El objetivo de esta instancia es conversar y discutir sobre los resultados de esta iniciativa y para eso dividiremos la jornada en tres bloques de 25 minutos de presentación. Yo avisaré a los 20 minutos para dar cuenta del tiempo. Dejaremos luego de la presentación algunos minutos para preguntas y al finalizar las tres exposiciones, vamos a dejar 10 minutos para dialogar. Están hoy día con nosotros Anaí Urquiza, profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile e investigadora del CR2. También nos acompaña Cristian Enríquez, profesor de la Facultad de Historia y Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del Centro de Cambio Global, y Luis Cifuentes, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica e investigador del Centro de Cambio Global. Vamos a iniciar esta jornada con la presentación de Anaí Urquiza. Les agradecemos que pongan sus micrófonos en silencio y ahora le damos la palabra a Anaí para que comience su presentación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me ven? ¿Ven la presentación? Sí, Anaí, se ve perfecto Sí, y súper, se escucha bien. ya, perfecto. Bueno, entonces hoy día tengo la oportunidad de presentar, voy a tomar el tiempo porque como muchos de nosotros que hacemos clases nos entusiasmamos hablando en las clases y de repente los tiempos de exposición se nos pasan. Comentándoles qué fue lo que logramos desarrollar con el equipo de asentamiento humano, que llamamos, que es uno de los equipos que trabajó desde el CR2 en el Atlas de Riesgo Climático. Y es un equipo grande, como pueden ver ahí, un montón de personas, pero bueno, muchos de ellos, la gran mayoría son estudiantes de magíster, de doctorado, algunos de pregrado incluso, pero también colegas, investigadores, académicos con los cuales fuimos trabajando en las diferentes cadenas de impacto que les voy a mostrar ahora que logramos construir, ¿no? Que están reflejadas en el Atlas. ¿Cuáles son los cuatro temas que pretendo ver brevemente? Uno es cuál es la metodología que usamos y cuáles son los principales productos que pudimos obtener gracias a ello. Luego mostrarle las cadenas de impacto a nivel comunal, que es el principal producto, ¿no? Que supone que es lo que debíamos hacer. Ese era el objetivo de nuestra tarea. Luego está un índice de resiliencia que logramos desarrollar a partir del trabajo que hicimos en el Atlas. Y luego también un estudio piloto de conurbación Viña del Mar Valparaíso, que está más orientado a la toma de decisiones basada en la evidencia científica y cómo en el fondo el tipo de análisis que hemos estado haciendo con el ARCLIM puede permitir tomar decisiones a escala comunal, ¿no? Entonces esos son los cuatro temas que pretendo ver brevemente ahora. En el equipo de asentamientos humanos, entonces, cuando hicimos estos análisis, hicimos índices de mapa, o sea, índices y mapas de riesgo a nivel comunal, y eso trabajamos principalmente en cuatro, que es olas de calor, inseguridad hídrica rural, inseguridad hídrica urbana e inundaciones. Y no los hicimos solos, sino que los hicimos con otros equipos del propio Atlas que estaban trabajando en esos temas, pero nosotros reincorporamos los resultados que se estaban haciendo para tratarlos a nivel comunal desde el punto de vista de la gente, ¿no? De cómo afecta a la población, cómo afecta en los mismos asentamientos este tipo de amenaza. Y luego están los otros esfuerzos complementarios que hicimos, que es para poder tratar de entender
cuáles son los principales elementos que debiéramos trabajar cuando hablamos de resiliencia, y otros que el otro elemento que tiene que ver con la comprensión de lo que sucede dentro de la comuna, ¿no? Dentro de la comuna y con una mirada más allá, pero también trabajando con varias amenazas en una comuna en particular. ¿Cuál es el flujo metodológico, en el fondo, de cómo nosotros trabajamos? Partimos haciendo una sistematización de la literatura nacional e internacional, tanto científica como la literatura gris, que nos permitiera comprender qué es lo que se estaba investigando en el mundo en estos temas, con las amenazas que estábamos trabajando, y luego a partir de eso poder identificar cuáles son los principales elementos de sensibilidad considerando esas amenazas para la población, ¿no? O sea, desde ahí pudimos identificar cuáles eran los elementos de sensibilidad. Paralelamente hicimos un trabajo de sistematización de las bases de datos e indicadores que habían en Chile sobre la población a nivel comunal, pero también sobre otros elementos de exposición, no sé, por ejemplo, la infraestructura de emergencia, elementos que permitían que a nivel nacional nos daban algunas ideas de cómo las comunas estaban preparándose. Pero sobre todo la información sociodemográfica que existía a nivel nacional, pero considerando en las bajadas comunales. Y paralelo a eso también hicimos una serie de entrevistas a expertos y workshops con expertos para poder presentarles la literatura, los elementos que íbamos identificando, construyendo cadenas de impacto que les pedíamos revisar, ¿no? Y a partir de sus propios conocimientos ir complementando. Y luego también hicimos esta valoración, ¿no? De los índices de exposición, sensibilidad y riesgo a escala comunal, pensando también, o sea, incorporando también la lógica difusa para poder lograr hacer esta articulación de indicadores que son de naturaleza distinta, pero que nos permita generar una cadena de impacto con una valoración concreta, ¿no? Que pudiésemos graficar. Y para ello, bueno, cuando uno dice cuáles son los productos, vemos que lo principal tiene que ver con los datos que entregamos para la visualización del Atlas, pero también una serie de fichas técnicas, de indicadores, índices de cómo construimos las cadenas de impacto. Y claro, son menos sexy, pero desde nuestra perspectiva era muy importante porque solamente así creemos que uno puede ir avanzando, ¿no? Y con esas fichas técnicas la idea es que, bueno, nosotros mismos hemos ido trabajando posteriormente para mejorar esos índices que fuimos construyendo, y la idea es que también al quedar disponible puedan ser trabajados por otros equipos. También hicimos un reporte sobre todo el levantamiento que fuimos haciendo de entrevistas, análisis de bibliografía, etcétera, y con eso aportamos a la construcción de un repositorio, ¿no? Que la idea era no solamente trabajarlo con nuestra parte, sino que con las del resto de los equipos. ¿Qué es lo que vimos en las cadenas de impacto? Bueno, aquí vamos a ver brevemente cada una de las cadenas de impacto. La primera es la de calor, ¿no? Las olas de calor, me imagino para todos ustedes ya es familiar esta forma de observarlo, ¿no? Que tiene que ver con el modelo que usamos en general en el Atlas de Riesgo Climático para poder identificar los distintos elementos del riesgo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hicimos fue, por supuesto, incorporar la información de las amenazas climáticas, de cuáles eran los cambios que tenían que ver con la variabilidad climática natural, de las diferentes estaciones, etcétera, pero la amenaza particular del aumento de las olas de calor en las diferentes zonas del país. Y a partir de eso, bueno, considerando los días muy cálidos, pero también las noches cálidas, fuimos viendo cuáles son las condiciones de estrés térmico, ¿no? Que las condiciones de estrés térmico son las que generan un impacto posible en la población. ¿Cuál es la población expuesta? Vimos la población por comuna, en general siempre para todas las cadenas de impacto trabajamos con la población de la comuna en general, y también las proyecciones de población, ¿no? Porque recuerden que cuando vemos las cadenas de impacto las estamos viendo en el presente y en el futuro, y cuál es la diferencia también que tenemos entre el presente y el futuro. Y en temas de vulnerabilidad, identificamos a partir de la literatura la sensibilidad que tenía que ver con cuáles eran las condiciones de las ciudades, ¿no? Que es, por ejemplo, la generación de islas de calor, y donde a partir de esas islas de calor miramos los procesos de urbanización, la densidad, cuál es la cobertura vegetacional, pero también la presencia de empleo sensible, o sea, no es lo mismo estar
trabajando al aire libre, expuestos a las altas temperaturas, que está resguardado en trabajos que son, no sé, más tranquilos, de escritorio. Son diferentes sensibilidades frente a los aumentos de las temperaturas. Las condiciones socioeconómicas también, obviamente las personas que tienen menores ingresos, que están en una situación de pobreza, tienen menos posibilidad de responder a las condiciones de estrés térmico. Las condiciones etarias y de salud, obviamente las personas mayores tienen son más sensibles a las condiciones de estrés térmicos, tanto en el día como en la noche. La población infantil también, bueno, todo lo que tiene que ver con los riesgos de deshidratación. Y otras condiciones también demográficas que aparecían en la literatura internacional, que eran relevantes porque ponían una condición de mayor sensibilidad debido a otras exclusiones, ¿no? Otros procesos de exclusión o de desigualdad que tenían que ver con género, etnia, etcétera, y por supuesto con temas de hacinamiento y precariedad de la vivienda en general. Y luego también en resiliencia, porque cuando hablamos de vulnerabilidad estamos hablando tanto de la sensibilidad como de la resiliencia, observamos la capacidad de respuesta, y la resiliencia después lo trabajamos mucho más porque teníamos muy poco acceso a información relacionada con resiliencia, pero al menos aquí sí pudimos ponderar los servicios de urgencia y para poder, y la capacidad de respuesta institucional a nivel de la comuna en función de cómo van cambiando ciertos elementos en su gestión municipal. Y a partir de eso identificamos el riesgo, ¿no? Que es el riesgo de impacto en la salud humana, mirando la mortalidad y la morbilidad de la población. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Se grafica, estos son los mapas que aparecen en el Atlas, ¿no? Se grafica cuáles son las olas de calor con el periodo histórico y por otro lado con el periodo futuro, y en función del diferencial vemos dónde aparentemente habría un aumento más significativo de esas olas de calor, ¿no? Entonces vemos que ya en la zona centro-sur, en los valles centrales, hay un importante, o sea, hay altas temperaturas que se consideran como olas de calor, pero que además en el futuro esto se estaría profundizando, amplificando en algunos sectores, entonces después luego podemos ver cómo eso se refleja en el diferencial. Obviamente acá es súper importante mirar las diferencias que hay también en cómo las comunas tienen distintas herramientas para enfrentar estas condiciones de ola de calor, cuál es la infraestructura urbana que existe, las áreas verdes, etcétera. Todo eso se ve reflejado en esas diferencias. Luego tenemos la cadena de inseguridad hídrica rural, donde hicimos lo mismo, el mismo ejercicio, también con la información que existía de la población expuesta a esta escasez hídrica, pero ahora en este caso concentrándonos solamente en las áreas rurales. Y ahí lo que visualizamos como amenaza tenía que ver con la sequía meteorológica, y la sequía meteorológica, como esa se relacionaba con un estrés hídrico en el territorio, ¿no? Que está relacionada con esta brecha entre la demanda y la disponibilidad. Ahora, en vulnerabilidad también, y a partir de la literatura y de las entrevistas, etcétera, pudimos identificar cuáles eran los principales indicadores que nos hablaban de una mayor sensibilidad frente a esa disminución de la disponibilidad de agua, que tiene que ver, obviamente, hay ciertas cosas que se repiten en todas las cadenas, ¿no? Que tienen que ver con las condiciones socioeconómicas, con las condiciones sociodemográficas, pero también hay ciertas condiciones territoriales que empiezan a ser particulares, ¿no? Como por ejemplo los decretos de escasez, el sobreotorgamiento de los derechos de agua de ciertos territorios, cuencas que tienen una alta huella hídrica, o la existencia de APR sin derechos de agua, nos da cuenta de condiciones de sensibilidad mayores, ¿no? Porque ponen una mayor presión en el territorio para poder enfrentar esas condiciones de amenaza. Y eso es lo que nos permite hablar de inseguridad hídrica rural, ¿no? Y nuevamente acá vemos cómo está en el periodo histórico y en el periodo y las proyecciones que se hacen hacia el futuro de esta inseguridad hídrica rural, donde obviamente hay también ojo, recuerden que esto es comunal, ¿no? Entonces uno dice, de repente aparecen eh, eh, colores muy amplios, por ejemplo acá, que son colores muy amplios, de territorios muy amplios, pero eso tiene que ver con que la comuna, que es donde está la información, tiene esa extensión, ¿no? Pero claro, en otros casos está mucho más denso la población y las comunas tienen menor territorio y por eso que se ven mucho más concentrados, ¿no? Las diferencias. Bueno, pero acá vemos que hay obviamente una concentración en la zona
del norte chico, centro-sur, hasta la décima región, donde habría una inseguridad hídrica rural, pero además de eso, esto aumentaría en el futuro, sobre todo en la zona donde se ve una importante diferencia en la zona centro-sur, y que es lo que después podemos ver acá en el diferencial, ¿no? Que nos permite decir que claramente hay un aumento significativo de la escasez hídrica que podemos proyectar desde la zona, desde la cuarta región, pero principalmente de la quinta región hacia el sur, eh, y que estas regiones del centro serían las que tendrían una mayor presión, ¿no?, sobre los recursos hídricos en el futuro. Paralelamente hicimos lo mismo, pero para inseguridad hídrica urbana. Y ustedes se preguntarán por qué es distinto inseguridad hídrica rural con la inseguridad hídrica urbana. Y lo principal aquí es que el abastecimiento de agua de las ciudades tiene que ver con el funcionamiento de las sanitarias, ¿no? Y por lo tanto, al tener que ver con el funcionamiento de la sanitaria, las condiciones de sensibilidad son distintas, ¿no? Y esas condiciones de sensibilidad marcan en el análisis, nos obligan a incorporar otras variables, por ejemplo, cuáles son las dependencias de suministro que tienen los servicios sanitarios, cómo es la continuidad del servicio, ¿no? De analizar la continuidad del servicio y a partir de eso también y considerar cómo la estabilidad que tiene, y además cuál es la calidad del servicio, porque en algunos territorios la calidad del servicio, aunque existe la continuidad, si la calidad del servicio no es adecuada, se terminan de todas maneras consumiendo agua de otros lados, como por ejemplo cuando está desalinizada, y eso también genera una situación de inseguridad, porque la gente no toma el agua de la llave por ciertas condiciones de sabor o que les cae mal, etc. Entonces también eso complejiza cuáles son las condiciones de inseguridad hídrica. Bueno, y a partir de esto, con los otros elementos similares a las cadenas anteriores, pudimos identificar cuál era la inseguridad hídrica urbana a nivel doméstico. Y aquí, obviamente, tienen que recordar, ¿no?, que en el fondo estamos hablando solamente de las zonas urbanas, entonces por eso hay algunos territorios en los que se aparecen sin información o que la inseguridad hídrica es muy baja, pero es porque no hay grandes centros urbanos expuestos, ¿no? Pero claro, sin duda en la zona norte y la zona centro es donde aparece un mayor riesgo de inseguridad hídrica urbana, incluyendo la región metropolitana. Y en el futuro esto se extendería más hacia el sur, ¿no? O sea, la sexta, séptima y octava región estarían también más comprometidas desde el punto de vista de inseguridad hídrica urbana. Y el diferencial obviamente es parecido al de la inseguridad hídrica rural, pero a pesar de que gráficamente es parecido, los números son distintos y se pueden ver como una comuna, ¿no? Esa es la gracia que tiene el Atlas, donde podemos ir viendo la información que corresponde. Luego también lo hicimos para inundaciones, y en las inundaciones vimos como amenaza, ¿no?, el aumento de las precipitaciones intensas. Nuevamente es la población que está expuesta a esas inundaciones, y aquí vemos en las condiciones de sensibilidad, claro, los grupos vulnerables, o sea, la población que es identificada como más vulnerable y las condiciones de la vivienda, desde el hacinamiento o la materialidad de la vivienda, y también condiciones territoriales que refieren a el nivel de impermeabilización, ¿no?, el índice de desigualdad sociomaterial, la presencia de asentamientos humanos no planificados, etc. Todo eso empieza se transforma en condiciones de sensibilidad, considerando principalmente la información sobre impactos intermedios, que esto obviamente fue otorgado por el equipo de hídrico, ¿no?, el de la Universidad de Chile, que trabajó con el desborde de colectores de agua lluvia, y a partir de eso pudimos hacer un índice de riesgo de inundaciones. Y aquí vemos, no está para todo el país porque no estaba la amenaza de desborde de colectores de agua lluvia, no estaba para todo el país, para todas las comunas, sino que para las comunas que había información, hicimos nuevamente este cruce con las condiciones de sensibilidad, incorporando algunos elementos de resiliencia y identificando el diferencial, ¿no? Entonces aquí uno podría ver qué comunas es las que requieren especial atención para poder hacerse cargo de estas condiciones que están cambiando y donde hay una mayor posibilidad de enfrentar, o sea, de que existan inundaciones que afectan a la población, ¿no?
Estos análisis que son las cadenas de impacto, si bien nos permiten un avance significativo en construir bases de datos a nivel nacional, donde podemos mirar cómo la población se puede ver afectada por diferentes amenazas y que además podemos seguir trabajando en ello, ¿no? Tenemos la base y en teoría o nuestra expectativa sería que en el futuro pudiésemos ir complementando para otras amenazas o incorporando nueva información que exista sobre sensibilidades, sobre resiliencia. Pero que nos permite en alguna medida tener una mirada general sobre lo que sucede en nuestro país y al mismo tiempo a las comunas les permite tener información concreta sobre cuáles son las amenazas que tiene y cuáles son las principales sensibilidades, ¿sí? Pero paralelamente nos dimos cuenta que una de las principales dificultades que teníamos era la información sobre resiliencia, considerando capacidad de respuesta y capacidad adaptativa. Y como era muy baja, muy poca la información que teníamos sobre eso, donde habíamos podido incorporar solamente algunos elementos más generales, nos propusimos construir un índice de resiliencia. Y eso brevemente se los voy a mostrar ahora, porque el índice de resiliencia nos permite mirar cómo está, o sea, cuáles son las condiciones de resiliencia que tienen las comunas, con la información que hay disponible, por supuesto, a nivel nacional. Y eso es fundamental desde nuestra perspectiva porque las comunas enfrentan múltiples amenazas y una de las cuestiones que necesitamos hacer es que las comunas puedan invertir mejor en los ámbitos en que les permite responder adecuadamente a diferentes amenazas, porque no sabemos qué es lo que siempre el cambio climático está cruzado por la incertidumbre, ¿no? Existen proyecciones, probabilidades, pero no sabemos cuándo exactamente qué es lo que le va a pasar y las comunas, por supuesto, tienen recursos escasos, entonces es difícil, o sea, es necesario focalizar los recursos. Ahora, además de eso, nos vimos con la necesidad de buscar formas en que pudiesen mirar dentro de las comunas para poder tomar mejores decisiones y ver cómo lo hacemos para que esta información llegue a los tomadores de decisiones y puedan evaluar la combinación de riesgos y la interacción entre esas múltiples amenazas para tomar decisiones. Entonces, para hacernos cargo de estos elementos, bueno, nuevamente volvimos al marco analítico de resiliencia y siguiemos las lógicas anteriores, trabajamos con la literatura existente, con entrevistas a expertos, con la revisión de estos marcos conceptuales y la generación de indicadores a través de grupos de trabajo, y con eso pudimos construir una ficha base, ¿no? Para poder identificar capacidad de respuesta y capacidad de adaptación, que nos permitía identificar ciertos elementos que eran observables en los comunas, ¿no? Y que va desde, no sé, por ejemplo, cuál es la flexibilidad que tiene una comuna para enfrentar múltiples amenazas, desde como la diversidad que existe productiva, la capacidad de las instalaciones, la redundancia que existe en las instalaciones, etc. Pero también otros elementos que son más complejos de observar, como cuáles son el registro, el monitoreo que tienen las comunas sobre lo que van enfrentando y en qué medida van aprendiendo y van generando cambios en su propia gestión, van generando una gestión adaptativa, ¿no? Frente a las nuevas condiciones climáticas. Y ahí está toda la dimensión también. Dime, me quedan 5. 5 minutos, 5, sí, eso. La de autotransformación, la capacidad de autotransformación y cómo se pueden anticipar y cambiar las condiciones. Entonces empezamos a identificar cuáles eran los indicadores que existían nuevamente en las bases que tiene nuestro país, ¿no? De los diferentes instrumentos que se aplican en cada uno de los sectores para caracterizar los suministros. Y lo que hicimos fue identificar los indicadores disponibles a nivel nacional para las comunas y luego en cada uno de esos ámbitos lograr ver cómo nos entregan información sobre la capacidad de resiliencia a nivel comunal, ¿no? Y con eso construimos un índice de resiliencia, ¿ya? Y este índice de resiliencia, la idea es que nos dé algunas luces sobre cuáles son las capacidades que tienen las comunas hoy día para enfrentar estas múltiples amenazas, considerando esta variedad de elementos, ¿no? Es una primera propuesta que tenemos sobre índice de resiliencia y ahora la idea es que vamos a pasar por una fase de revisión y de mejoramiento de este índice, porque precisamente lo que nos interesa es que se vaya robusteciendo para que después con las diferentes amenazas con las que trabajemos a nivel de asentamientos humanos podamos usar este índice de resiliencia para poder relacionarlos con las sensibilidades que se indican en la literatura. Por último, y con esto cierro, el piloto que hicimos en la conurbación Viña Valparaíso
lo que trató de hacer es una mirada subcomunal, ¿no? Porque nos dimos cuenta al poco andar de que los municipios no solamente necesitaban grandes números, sino que necesitaban identificar qué es lo que podían hacer dentro de sus propios municipios para poder mitigar estos riesgos, ¿no? Y para poder reducir el impacto que tenían y mejorar las capacidades para poder responder a ello. Entonces, para eso, lo que hicimos fue hacer un levantamiento, un nuevo levantamiento, pero que ahora incluía cuáles eran la información que existía sobre la conurbación Viña-Valparaíso. También lo hicimos con los colegas, por ejemplo, que trabajaron en las zonas costeras del mismo Atlas, y también nutriéndonos de otros equipos con los que colaboraba el CR2, para poder hacer graficar cuáles eran las amenazas que les enfrentaba la zona de Viña Valparaíso, y aquí hicimos una cadena de impacto integrada, ¿no? Con las diferentes amenazas que teníamos disponibles, los impactos intermedios, los que estaban relacionados con esas amenazas, y considerando los indicadores de sensibilidad y de resiliencia que nos servían para mirar la conurbación en general, ¿no? Y a partir de eso poder mirar cuáles eran las zonas de las comunas que tenían un mayor riesgo, ¿no? Un mayor riesgo frente a las olas de calor, un mayor riesgo frente a los incendios, un mayor riesgo frente a las marejadas y un mayor riesgo frente a las inundaciones. Y con esto, con esta mirada más detallada sobre cómo se va generando, o sea, se tiene un mayor riesgo en los diferentes territorios de la misma comuna, lo que hicimos fue tratar de trabajar en conjunto con los tomadores de decisiones para mirar la ciudad como un sistema de sistemas donde estos interactúan entre sí, las amenazas, pero también las condiciones de sensibilidad y las posibilidades de respuesta, ¿no? Haciendo especial énfasis en la superposición, ¿no? De la exposición, pero también de la vulnerabilidad, la competencia que existe sobre los recursos, y cuando existe esta competencia sobre los recursos, cómo se pueden priorizar, considerando las múltiples amenazas que existen en la conurbación, ¿no? Los efectos cascada, que finalmente si no nos hacemos cargo de algo termina afectando otras sensibilidades y generando nuevos problemas, y obviamente también mirando los desafíos de la mala adaptación, que llamamos, que son estrategias que se toman para enfrentar los problemas, que finalmente en algunos casos pueden terminar profundizando los problemas o generando otros problemas y no resolviendo los que tenemos. Esto fue un piloto donde trabajamos directamente con los tomadores de decisiones, y con la misma cadena de impacto les pedimos y la información que tenían las cadenas de impacto, les pedimos que hicieran una relación entre los distintos elementos. Yo sé que no se entiende nada, pero no importa, porque es solamente para mostrarles la lógica del trabajo, ¿no? Donde ellos fueron identificando la relación y las interacciones entre las distintas amenazas, los impactos intermedios, las sensibilidades y las capacidades de respuesta, para poder tener una mayor una mirada como más ponderada de las distintas amenazas, y luego a los mismos tomadores de decisiones lo hicimos trabajar en una priorización de las amenazas, considerando tanto la importancia que tenían, ¿no? Estas amenazas en el posible impacto que tenían en la población, y la urgencia, ¿no? Cuáles eran los que parecían como más urgentes. Esto tratando de entregarles más herramientas para que la información que existe desde el punto de vista científico, la información que logramos procesar y poner a su disposición, ellos puedan también incorporar y complementar con la información que tienen disponible y las condiciones que tienen disponibles como entes reguladores o como entidades que se están haciendo cargo de esas emergencias, para poder enfrentarlas adecuadamente. Entonces, con esto logramos que se hiciera una priorización de las amenazas, y también hicimos un esfuerzo, todo esto lo hicimos en pandemia, por eso que tiene esta lógica así virtual, ¿no? En vez de trabajar con papelógrafos y ese tipo de cosas, tuvimos que trabajar con plataformas virtuales, pero logramos hacer una identificación de cuáles son las condiciones de la población, las condiciones territoriales y las condiciones de gobernanza que permiten adaptarse mejor a las nuevas condiciones climáticas, considerando esa priorización de amenazas, ¿no? Entonces luego terminamos con ellos con una priorización de medidas de adaptación, ¿no? Donde pudimos visualizar cuáles son los recursos que tienen disponibles,
y al mismo tiempo cuáles son las medidas que requieren un mayor esfuerzo o un menor esfuerzo, dependiendo si requieren grandes transformaciones estructurales, o se puede hacer considerando las herramientas que tienen localmente y cómo a partir de ellos pueden hacer la sinergia. Con esto cierro. Solamente plantear de que para nosotros el ArcClim fue un tremendo salto, ¿no? En el sentido de que nos permitió sistematizar mucha información, nos permitió desarrollar metodología, nos permitió hacer diálogos con otras disciplinas, incorporar el trabajo que hacían otros paquetes del mismo ArcClim para poder ir identificando las amenazas y además incluso avanzar hacia la comprensión de la interacción de las amenazas. Pero sin duda es solamente un primer gran esfuerzo, nos dimos un salto y ahora tenemos una base con la cual podemos trabajar, pero nos falta muchísimo trabajo para mejorar incluso las cadenas que ya existen, porque se necesita más información, es bastante limitada la información que existía sobre los diferentes ámbitos de sensibilidad, sobre todo y de resiliencia. Hoy día ya estamos avanzando en eso, pero hay otros que requieren mayor voluntad política e inversión a nivel del Estado, ¿no? Para construir y levantar la información que se requiere. Y por otro lado también tuvimos muy buena experiencia en estos esfuerzos de construir una mirada más integrada, considerando los tomadores de decisiones y a partir de ellos generar herramientas que permitan que los tomadores de decisiones incorporen esta información para hacer evaluaciones más pertinentes a la hora de tomar decisiones, pero sin duda es solamente un piloto, así que ahora tenemos que pensar cómo eso se puede desarrollar a gran escala para que los municipios tengan la posibilidad de tomar mejores decisiones para proteger a su población, ¿no? Y desde ahí también mirar cuáles son las leyes, las políticas públicas que se requiere generar para que de esta manera efectivamente los municipios puedan tomar esas decisiones, porque posteriormente no solamente que quieran y tengan los recursos, sino que además tengan las condiciones institucionales y jurídicas para hacerlo. Y con eso termino, Maca. No sé si logré hacerlo. Uy, no, perdón, me pasé. No, no te preocupes, Anaí, súper interesante y te agradezco mucho la presentación en nombre del equipo. Y bueno, un minuto, si es que en el chat yo no veo preguntas, pero si alguien quisiera hacer algún comentario o pregunta de manera oral, este es el minuto para realizarlo. Luis. Sí, sí, muchas gracias, Ney. Súper interesante tu enfoque un poco más cualitativo sobre los índices de riesgo. Pero la gran pregunta que yo tengo, que me la he hecho hace mucho tiempo con riesgos de desastre y otros riesgos que son muy difíciles de determinar, es que los índices que tú, o cuando construyes un índice, tiene varias dimensiones. Para mí, eso sería como una hipótesis de decir, mira, el riesgo final va a depender de esto, varias características. ¿Cómo puedes estar segura tú de que el riesgo finalmente corresponde a la combinación de las dimensiones que consideras? Y, por ejemplo, también, ¿cómo puedes estar segura que las medidas de adaptación y de aumento de resiliencia que sugieren los actores municipales son las correctas? O sea, o son efectivas o eficientes. Es una pregunta que me ha dado vuelta mucho tiempo. Es interesante tu pregunta, Luis, pero tu pregunta es como por la esencia de la investigación científica, ¿no? O sea, trabajamos así, a partir de hipótesis y de ir desarrollando enfoque y parándonos sobre el conocimiento previo. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Es construir la mejor herramienta con el conocimiento disponible. Para eso hicimos un análisis muy exhaustivo de la literatura existente a nivel internacional que nos indicaba de cuáles son los elementos que en la investigación científica se está diciendo ahora que son relevantes para la sensibilidad, por ejemplo, frente a no sé, la escasez hídrica o las inundaciones o las olas de calor. Entonces, en función de eso, podemos construir los indicadores de sensibilidad que nos permiten luego mirar los datos existentes y hacer las ponderaciones. Ahora, es lo mejor que podemos hacer con la información que existe, ¿no? Y eso no tiene que ver con que sea cualitativo o cuantitativo, si al final todo esto igual se traduce en números.
¿no? Claro. Y trabajamos con números. O sea, no es, lo que pasa es que transparentamos que hay decisiones que hay detrás que tienen que ver con, que no son porque llegamos y las ponemos porque decimos nosotros que son así, sino que las ponemos porque en la literatura las analizamos y en función de eso podemos decir que hay que considerar estos elementos y con eso construir los índices. Pero la ciencia en general funciona así. O sea, Por supuesto. todo el tiempo, no hay otra forma de hacerlo. Por eso que es tan importante que sea lo más transparente posible para que otros lo puedan replicar y para que se puedan seguir mejorando. Sobre los tomadores de decisiones, mira, yo lo que te diría, Luis, aquí es que la verdad es que no es que los tomadores de decisiones tengan la respuesta, ¿no? Pero cuando uno habla de cambio climático y de adaptación al cambio climático, es fundamental poner en diálogo el conocimiento científico internacional con el conocimiento local de quienes están en los territorios y quienes están lidiando con los desafíos y las condiciones territoriales. ¿Por qué? Básicamente porque el conocimiento científico es global, ¿no? Es un conocimiento genérico que puede ser muy adecuado para comprender el fenómeno desde ciertas perspectivas, pero cuando uno está en los territorios hay una superposición de condiciones que quienes mejor las conocen son quienes están trabajando en los territorios. Y esto no solamente son los tomadores de decisiones, sino que también son las organizaciones locales. Por eso es tan importante la participación cuando uno habla de cambio climático, ¿no? Son las organizaciones locales o las otras formas de conocimiento. Y las decisiones en adaptación siempre son decisiones que involucran cómo queremos vivir, ¿no? Y qué es lo que estamos dispuestos a transformar y hacia dónde queremos avanzar. Y esas preguntas no son solo científicas, son preguntas que también son políticas, son morales, requieren, y son preguntas deben tener una pertinencia cultural y que desde mi perspectiva no se pueden tomar solo desde los escritorios de los científicos, ni de los criterios de quienes toman las decisiones en Santiago, sino que requieren el conocimiento de quienes están en los territorios y de que tienen que lidiar con esas condiciones. Y ahí me parece que construir herramientas que nos permitan articular el conocimiento científico con el conocimiento de quienes están trabajando en los territorios, me parece que es una cuestión fundamental. Bueno, y no solo me parece a mí, lo tomamos también obviamente de lo que se discute en la literatura en ciencias, en temas de gobernanza climática, ¿no? En general. Eso sería mi respuesta. Totalmente de acuerdo que lo que nosotros hacemos es proveer información lo más objetiva posible para que los tomadores de decisiones tomen decisiones considerando esa información, pero no es la única, ni mucho menos. O sea, la decisión pública considera muchos otros aspectos que es imposible modelar. El tema es que, como tú dijiste, la ciencia funciona probando hipótesis, testeando hipótesis, verificando hipótesis. Y lo que a mí no he visto en ninguna parte es que alguien diga, mira, propongo este índice y lo comparo con la realidad. Ese es el tema. Entonces, hay dos temas. Uno es el índice original, en que tú digas, mira, la vulnerabilidad hídrica tiene una consecuencia. Porque la vulnerabilidad tú la mides como, por ejemplo, la sobreasignación de derechos de agua. Pero bueno, ¿qué consecuencia física tiene eso o real en la población? Y la otra duda es, cuando tú tomas estos índices, ¿cómo estás segura que representan la mejor forma? Asumiendo que están bien determinados y testeados en el territorio original, al traspasarlo a Chile, pucha, los cambian muchas cosas. Entonces, ¿cómo sabes que resulta que la escasez de agua o las olas de calor o las olas de frío son las más importantes? Yo creo que hay muchas preguntas ahí y me encantaría que pudiéramos colaborar en mirar las dos partes, porque nosotros miramos la parte mucho más cuantitativa solamente, pero yo creo que hay mucha riqueza en juntar los dos enfoques y tratar de decir, bueno, este índice pareciera más importante. Disculpa Luis que te interrumpa, Sí. y quizás esto puede quedar para
la discusión del final, ¿cierto? Para que no nos retrasemos y agradezco a Anaís por su tiempo. Hay algunas preguntas más en el chat para que las pueda revisar. Y a continuación nos vamos con la siguiente presentación del profesor Cristian Enríquez, que tiene 25 minutos, al igual que Anaís, para mostrarnos su exposición, y yo a los 20 minutos le voy a recordar que le quedan 5 minutitos. Así que, Cristian, cuando usted guste. Gracias. No sé si me escuchan. Perfecto. Súper. Bueno, voy a hablar del sector ciudades de Arclim, que fue desarrollado por un grupo amplio de investigadores, de profesores del Instituto de Geografía y también de la Universidad de Chile, como Pamela Smith, y también recoge gran parte de la información trabajada en distintos proyectos Fondesit y también del CEDEUS, donde se ha trabajado estos temas. La estructura de la presentación, bueno, voy a referirme al objetivo, la metodología, los principales resultados, las conclusiones. Por cierto, en el informe de la página web está todo el detalle para los que quieran revisar alguna cosa particular. Bueno, el objetivo del sector ciudades fue evaluar, bueno, como todo, ¿no es cierto?, el riesgo presente, periodo 90-2010, y futuro, estimado al 2065, para las principales ciudades chilenas, considerando las amenazas, la exposición, la vulnerabilidad y el nivel de riesgo. Para ello, también obviamente consideramos las otras cadenas, las otras áreas, para no repetir trabajos ni enfoques. Entonces tratamos de identificar los aspectos más singulares. Bueno, ¿por qué las principales ciudades? Bueno, porque las ciudades juegan un doble rol, son los principales centros emisores de gases de invernadero y también son los principales espacios donde se van a recibir los impactos. Por lo tanto, es muy importante ver su comportamiento, y en este caso nos interesaba ver los impactos del cambio climático en estas 34 ciudades, que la mayor parte corresponden a, bueno, a 3 grandes metrópolis: Santiago, Concepción, Valparaíso. El resto son capitales provinciales y algunas capitales regionales también, y se incluyó también, yo creo que esto es algo que no se consideró en todas las otras cadenas, fue la isla de Pascua, ¿no?, con Angaroa también, que nos interesaba también ver los impactos de un clima distinto. En general, bueno, se trata de las principales ciudades intermedias, ¿no?, porque que van a tener un impacto, o que queríamos ver cuál sería el impacto futuro. Las cadenas de impactos escogidas básicamente fue 3. La isla de calor urbana, que corresponde, ¿no es cierto?, acá lo voy a ver si se ve, esta isla, el disconfort térmico y las heladas, que son cadenas de impactos derivadas fundamentalmente de las temperaturas como variable de amenaza, y que obviamente gracias a los datos de Meteodata nos permitió ver una serie de variables presentes y futuras. Como vulnerabilidad aplicamos el índice SOVI, el índice de vulnerabilidad social propuesto por Susan Cater, y la exposición la vimos a través de la población, fundamentalmente presente y futura. Ahora, ¿por qué estas 3 cadenas? Bueno, como ya dije, y de cierta manera ahí Anaí lo explicaba, hay varias cadenas que están asociadas con el tema hídrico, lo que veíamos en el seminario anterior. Entonces esa la descartamos, todo lo que tenga que ver con precipitación, y lo centramos en temperatura, para reflejar un aspecto del urbano que es muy importante y que muchas veces no se estudia con gran detalle, como son los impactos en lo que es la confortabilidad, tanto de noche como de día. En la noche fundamentalmente asociado a la isla de calor, en el día asociado al disconfort, tanto de invierno como de verano. En invierno el impacto por heladas, y en verano por las islas de calor y el disconfort, y también la dimensión público-privada de la ciudad, ¿no?, en términos de que los parques y plazas están directamente relacionados con el disconfort, y el privado se refiere al impacto de la calor, que es un impacto más nocturno que afecta a las habitaciones. Ese fue el motivo de la elección, y básicamente respondía a esta idea de que la ciudad se define como un espacio de encuentro, y obviamente el tema de la temperatura influye y altera esa condición de encuentro.
Bueno, la primera cadena tiene que ver con la isla de calor, se básicamente define como la diferencia entre la temperatura urbana, donde se concentran los edificios en mayor cantidad y hay mayor actividad, respecto al entorno rural. Es un indicador que se usa mucho para este tipo de ambiente urbano. Yo creo que es como el indicador más importante que refleja el impacto no solamente del cambio climático, sino también de la superficie urbana como infraestructura, como cobertura sobre el medio, y ese fue el motivo que lo elegimos, que bueno, se manifiesta en este mapita, ¿no es cierto?, donde muestra que realmente las temperaturas máximas se concentran en el centro. Y usamos una fórmula de Oke, que es bueno, uno de los principales autores que trabaja estos temas de isla de calor, y dentro de las estimaciones que hace Oke, él relaciona la isla de calor con la población y la velocidad del viento, mediante un estudio de varias ciudades europeas y de Estados Unidos. Llegó a esta fórmula. Entonces él plantea de que sabiendo la población y sabiendo el viento, uno podría estimar la isla pasada y la isla futura. Para la isla futura le agregamos este factor de cambio climático, que sería el delta de las temperaturas mínimas, de manera de agregarle el efecto de cambio climático. Y bueno, hay otra forma de estimar la isla de calor, que no me voy a referir, pero esta nos pareció la más idónea en términos más de predicción. En términos de exposición, yo creo que quizá esta cadena o este sector fue quizá uno de los pocos que estimó la exposición futura en términos de población, y para estimar la población usamos un modelo de cambio de uso de suelo que nos permite ver cómo van a ser nuestras ciudades al futuro, mediante un modelo de cambio de uso de suelo que voy a explicar a continuación. Pero bueno, aquí están los principales resultados. Bueno, aquí se ve temas interesantes, ¿no es cierto? Como crece Santiago, en el 2065 se le adicionan 10.000 nuevas hectáreas, crece también el Gran Valparaíso, y crece todo lo que se llama el conjunto de Chile Central, Valle Central, y pronostica ahí futuras conurbaciones y futuras aglomeraciones urbanas. En el caso del Gran Valparaíso, también se pronostica un crecimiento de 5.300 nuevas hectáreas, y la población se estimaría sobre 1 millón, lo mismo que para Concepción, donde el aumento sería del 48%. En resumen, el modelo del 2065 prevé que casi habrían 100.000 nuevas hectáreas urbanas, lo cual es considerablemente importante, y esas casi 100.000 nuevas hectáreas equivaldría a más de 3 millones nuevos habitantes urbanos, un 27% aumento de la exposición. Ahora, ¿cómo se desarrolla este modelo? Básicamente con el módulo de Idris y Landchain Modeler, que permite integrar, en este caso, 6 fuerzas motrices, como las que están acá: pendientes, distancias, ciudades primarias, secundarias, red vial, densidad poblacional y usos de suelo adyacente, y también integrarle algunas restricciones, como áreas silvestres protegidas, para que el modelo no pudiese predecir un crecimiento en áreas restringidas por la legislación. Se hicieron cambio de uso de suelo para las coberturas urbanas del año 92, 2002, 2017, considerando 193 localidades. Es decir, esto fue yo creo que uno de los aportes anexos, complementarios de la CRIM. Este yo creo que es quizá uno de los más importantes, porque es un modelo aplicado a todo Chile, para todo el sistema urbano, y que nos permite no solamente enfocarlo en las 34 ciudades, sino que en todo el sistema urbano. Y bueno, esto se unió, ¿no es cierto?, mediante una regresión logística y cadenas de Markov, y nos permitió modelar al 2065 y al 2017, compararlo con el 2017 real y ver si era un modelo válido o no. Bueno, en este caso nos arrojó buenos resultados. Así que así funcionó a grandes rasgos el modelo, y que nos permitió, ¿no es cierto?, modelar estas casi 100.000 nuevas hectáreas urbanas. En este proceso de modelado también aparecieron nuevas ciudades, 25 nuevas ciudades que estaban bajo el umbral de 50.000, que fue el umbral de ciudad media que determinamos, pero que a futuro, al 2065, llegarían sobre los 50.000 habitantes. Esas ciudades no las consideramos, por lo tanto nos centramos en las 34 ciudades, tanto en el presente como en el futuro. Respecto al índice de vulnerabilidad, como les dije, usamos el indicador de vulnerabilidad de Cater, propuesto en el año 96, y bueno, ahí se hizo un análisis de componentes principales de acuerdo a
las variables originales adaptadas a los datos que tenemos, que eran 25 variables, más algunas variables en el caso de Isla Calor, que le agregamos la variable campamentos. Aquí, bueno, los análisis nos arrojó que 7 factores explican el 7% de la varianza de este indicador: la pobreza multidimensional, la pobreza dependiente y la población vulnerable migrante explica en gran parte este tipo de indicador social, y se hizo un análisis a nivel de distrito censal para todas estas 34 ciudades. No voy a referirme a las 20, en verdad fueron 31 ciudades, pero bueno, lo importante es centrarse en algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, en el caso de Isla de Calor, la vulnerabilidad, la ciudad con mayor vulnerabilidad fue Melipilla, y la menos vulnerable fue Antofagasta. Bueno, aquí, como les dije, están las 31 variables, que son las 25 originales de Cater, más variables que le fuimos agregando a cada cadena. En el caso de Isla de Calor, le agregamos la variable de campamentos. Aquí entonces tenemos el resumen de esta cadena. Tenemos el resultado de la amenaza. Bueno, aquí lo más interesante es que la amenaza, obviamente por su tamaño de población, y el viento es un factor que no cambia mucho, en verdad. Se estima una Isla de Calor de sobre 10 grados, ¿no? Lo cual es bastante. Es decir, hay que imaginarse que si yo vivo en el centro, puedo tener una temperatura de 30 grados en la noche, al atardecer, y 20 en el área rural adyacente, y eso diferencial es el que muestra esta amenaza y este impacto, que impacta fundamentalmente en verano. La exposición se usó con el censo 2017, y vemos que nuevamente acá las grandes metrópolis son las que concentran la mayor cantidad de expuestas, y la vulnerabilidad con el índice SOVI que acabo de mencionar. Al sumar estas variables de manera estandarizada, ¿no es cierto?, se obtienen estos niveles de riesgo presentes, futuros, y el nivel de cambio para todas nuestras ciudades. Y la principal conclusión, bueno, es que las ciudades de Chile Central, por así decirlo, especialmente Melipilla, Rancagua, Machalí, son las que tendrán mayor riesgo. Es decir, ahí hay una combinación de mayor amenaza, mayor vulnerabilidad y mayor exposición, de acuerdo al modelo de cambio de uso del suelo expuesto. Como resumen de este indicador, podemos ver que de la isla de entre 4 y 10 grados, que es el caso de Santiago, pasamos de un caso a 14 casos. Es decir, este impacto va a ir aumentando con el cambio climático, y también va a ir impactando a otras ciudades, ¿no es cierto?, que se aplicó en el caso de las 196 ciudades con isla de tamaño moderado, y un caso de isla débil que disminuiría, ¿no es cierto?, porque el cambio climático hace que aumenten los casos de temperatura. También estos datos se validaron. Tenemos, como les decía, distintos instrumentos con los proyectos FONDESIC en varias partes, en varios usos de suelo. Y bueno, acá vemos algunas comparaciones que hicimos con estaciones que registran temperatura, también estaciones meteorológicas, etcétera. Pero en esta tablita, si nos fijamos, la temperatura de 10 grados para la isla de calor máxima, vemos que hay registros de 6 grados, la estación más fría, y registros sobre, ¿no es cierto?, 10 grados, 11 grados incluso, o 12. Es decir, hay unas islas de calor de 6 grados con datos aquí empíricos, lo que demuestra que esto puede ser bastante alcanzable, los 10 grados a futuro. En el caso del disconfort, fue un indicador que nos pareció interesante para el ambiente público, ¿no es cierto?, para el uso de plazas, para la población en términos recreativos. Y bueno, este se define, bueno, la percepción es un concepto bien variado, ¿no es cierto?, que tiene que ver cómo las personas perciben o cómo se sienten frente al clima, pero que también se puede estimar a través de indicadores como la temperatura y la humedad relativa. Para ello usamos el índice Humidex, que es un indicador que relaciona estas dos variables, y este índice, ¿no es cierto?, va entre, ¿no es cierto?, 10 y 40, siendo la zona de confort entre los 20 y los 30. En promedio, el Humidex de verano para las 34 ciudades es de 26,8 al presente y 28,1 al futuro. Pero en realidad nosotros aplicamos el Humidex para la temperatura máxima de verano, y este nos dio cuenta de que casi todas las ciudades
tienen disconfort, ¿no? Sobre 30 grados, que es el umbral de disconfort por calor, y eso también nos llevó a ver que había unas ciudades que no aplicaban el UVIDEC, como las del extremo sur, como Coyhaique y Punta Arenas, donde hay disconfort por frío, que en este caso no era nuestro interés, sino que nos concentramos en el disconfort por calor para las ciudades del centro-sur, norte y centro-sur. Bueno, aquí vemos entonces otro gráfico de confort que nos muestra también que el impacto del cambio climático, ¿no es cierto?, es muy significativo, ¿no es cierto?, cuando hablamos de 1 grado, 1,5 grados, porque ese 1 grado más nos puede sacar perfectamente de nuestra zona de confort y pasar a una situación de disconfort por calor. Aquí vemos los resultados de la cadena de impacto. Lo primero interesante es decir de que esta cadena de impacto excluimos, justamente por lo que explicaba anteriormente, las ciudades del sur, de Puerto Montt al sur, no las incluimos, por eso están en gris, y es un impacto que se concentra del sur hacia el norte. Este riesgo afecta a 29 de las 34 ciudades, y Concepción, Temuco y Osorno son las que más aumentan el disconfort, perdón, especialmente son significativas porque si se fijan, anteriormente están en una situación de que no aplica el índice UNIDEC y luego pasan a ser una ciudad con disconfort. Es decir, aquí estamos viendo que estas ciudades del sur van a tener un problema con el cambio climático que actualmente no lo tienen. Acá vemos el cambio y como ven, las ciudades del sur es donde hay mayor cambio neto, lo que implica, ¿no es cierto?, un desafío importante para la gestión de esas ciudades. Y finalmente, trabajamos el indicador de heladas, que se define como, en este caso lo trabajamos a través del indicador de número de días en el año, cuando la temperatura mínima es menor a 0 grados Celsius, también se le llama indicador de noches frías. Y bueno, aquí vemos el comportamiento de este indicador, que es un poquito la contracara del indicador de disconfort, porque aquí no aplica a las ciudades del norte, o especialmente costeras del norte, porque ahí nunca hay temperaturas bajo cero, por la influencia del océano, pero sí aplica para las ciudades del sur, especialmente del extremo sur, y en este gráfico vemos cómo el número de heladas cambia, el valor acá presente amarillo, baja de 11,6 en promedio a una estimación de 5,6 al futuro, al 2065, en esta barrita verde. Entonces, aquí tenemos un impacto, quizá uno de los pocos del ARCLIM que podríamos calificar como positivo, al menos para la ciudad. ¿Por qué positivo? Bueno, porque en este caso se usó un indicador SOVI, que incluye 5 variables de condiciones de vivienda, condiciones térmicas, de vivienda, agua caliente, etc. Y también un indicador de personas en situación de calle, que son las personas que más sufren por este tipo de impacto, y obviamente la disminución del número de la es algo que podría interpretarse como un valor más positivo. Bueno, las ciudades que más son impactadas por el riesgo de helada son San Felipe, Rancagua, Machalí y Osorno, y como pueden ver acá en el mapa, vemos que de varias ciudades, perdón, aquí de Chile Central, que están en color naranjo, que significa una amenaza media, por así decirlo, pasan a condición amarilla, es decir, amenaza baja por el cambio climático, por este aumento de temperatura, especialmente en las ciudades del Valle Central. Y bueno, como les decía anteriormente, acá las ciudades del norte no tienen ese problema de helada, a excepción de Calama, que por su condición de altura sí tiene riesgo de heladas. Bueno, como conclusiones entonces, lo primero, que en el caso de ciudades no consideramos todos los impactos, que hay muchos, ¿no es cierto?, riesgo de incendios, riesgos hídricos, riesgos de enfermedades, etcétera, y que Lucho nos va a hablar después. Pero obviamente la ciudad es muy estratégica, muy clave, porque da cuenta de la multidimensionalidad de los riesgos por el cambio climático, pero estos indicadores elegidos estimamos representan de buena manera la relación que tiene el ciudadano con su entorno, ¿no es cierto?, con su espacio público, y también con las condiciones indoor de vivienda. Por otro lado, vemos que hay mucho material que usamos, ¿no es cierto?, que ya había sido usado como en algún estudio, como el plan de adaptación para ciudades,
o el COP25. Entonces, esto también fue un gran aprendizaje para nosotros como grupo, ya que nos permitió unir dos líneas de trabajo que siempre las trabajamos un poco separadas, lo que es la problemática de la ciudad, netamente, muchas veces que es un tema más de planificación y social, con el tema climático y tema de cambio climático que tiene una dimensión más física, y este proyecto nos permitió generar un input que, repito, tiene un gran valor, especialmente para la proyección de la mancha urbana futura. Y por último decir, bueno, rescatar que obviamente las ciudades más impactadas, podríamos decir, si sumamos estas tres variables, islas de calor, disconfort y heladas, bueno, son las ciudades de Chile central, donde hay mayor variabilidad, donde hay mayor umbrales de temperatura, y podemos, ¿no es cierto?, decir que los campamentos dentro de ese subconjunto son los más frágiles, los más sensibles frente al cambio climático, ya que no tienen las condiciones para enfrentar estos impactos que estamos definiendo, tanto de frío extremo como de calor extremo. Eso, no sé si hay preguntas o comentarios ahí. Eso. Muchas gracias, Cristian, por la presentación, perfecto en el tiempo. Y hay una pregunta en el chat de Daniela Benavente, similar a la que realizó en la presentación anterior, y es: ¿cómo vinculan amenaza, exposición y vulnerabilidad? Muy bien. Aunque no venía preparado, bueno, aquí tenía la respuesta. Básicamente lo que hicimos, bueno, aquí voy a adelantar un poquito esto. Aplicamos esta formulita, que en el fondo es una fórmula súper simple, que vincula riesgo como función de estos tres factores: exposición, vulnerabilidad y amenaza, dividido por 3. Se suman y se dividen por 3. Entonces, pero previa a esa suma, se normalizó mediante esta fórmula. Esta es una fórmula, bueno, aquí es un poquito larga, pero lo que trata de hacer es básicamente, y aquí vuelvo atrás, es identificar los valores máximos, mínimos y medios que se van a normalizar, en este caso una escala de 0 a 1, y los valores máximos, mínimos y medios de la variable en cuestión que se pretende normalizar. Entonces, se definen los límites superiores, los límites inferiores, y se aplica esa formulita anterior, y esto pasa de una escala, repito, de población, de SOBI, de temperatura, bueno, lo que sea el indicador de amenaza, todo a esta escala de 0 a 1, y ya estando en la escala de 0 a 1, ya lo podemos hacer la operación algebraica. ¿Cuál es el punto? Y un poquito, viendo la pregunta que hacía Lucho, ¿no es cierto?, que en el fondo los valores umbrales son, yo creo que los valores que hay que normalizar, o que hay que discutir, ¿no es cierto?, que nosotros no lo resolvimos en ningún caso, pero yo creo que lo importante es ver cuáles son estos valores umbrales, ¿no es cierto?, máximo, medio, mínimo, óptimo, que nosotros entendemos como más vulnerable, o como mayor amenaza, o como mayor exposición. De cierta manera, bueno, el UBIDEX nos ayuda un poquito porque tiene unos umbrales, ¿no es cierto?, pero en isla de calor es más difícil. Bueno, cuando hablamos de una isla de calor intensa, ¿sobre 4 será? ¿O sobre 5? Bueno, ahí hay que hacer quizás otro análisis que puedan vincularlo con otras variables de respuesta, como de salud, por ejemplo, para ir viendo qué impacto tienen estos valores umbrales, especialmente los máximos, para esta normalización. Porque en verdad, una ciudad, por ejemplo, que tenga una isla de calor de 5 o 6, y si tiene problemas respiratorios, si tiene problemas con la población más sensible, puede ser ya normalizada, como en el peor caso, sobre 1, supongamos, independientemente de que tengamos ciudades como Santiago, que sabemos que tiene una isla de calor muy, muy grande, y que por defecto va a tener una amenaza muy grande. Entonces, yo creo que esta es la fórmula de integración que hicimos, ¿no es cierto?, y que nos permitió, ¿no es cierto?, homologar y hacer estos mapas de riesgo y estas diferenciales entre el presente y el futuro. En el informe, por cierto, está más explicado, si es que alguien tiene más dudas. Muchas gracias, Cristian, por la respuesta. En el chat, bueno, René pone que es buena noticia escuchar que se reducen las heladas, y también hace una pregunta que quizás puedes contestar en el mismo chat, Cristian, en honor al tiempo y para dar paso a la última presentación de esta sesión. Así que, sin más, agradezco la presentación y nos vamos con Luis. Tenemos 25 minutos de presentación, a los 20 minutos te voy a dar un aviso para no extendernos demasiado. Así que
Perfecto, Bien. muchas gracias. Gracias. ¿Ver Se ve presentación? perfecto, se ve y se escucha perfecto. Sí. Ya, es que estoy usando el iPad en el teléfono, en el computador. Ok, bien. Esto es, entonces, disculpa, aquí no tengo mis coautores, pero son mis colaboradores de Greenlab. Bien, a ver, esto es salud humana. Vamos a ver qué entendemos nosotros por salud humana. Esta la pongo por fines históricos, porque esta slide la estoy usando desde el año 2000 más o menos, y ahí la EPA 99, y lo único que he hecho ahora es que le puse ahí esa potential, habría que taparlo, porque ya sabemos que no son potenciales, son efectos. Y uno que son los efectos en salud, que son weather-related mortality, mortalidad relacionada con el weather. Ahora, el cambio climático afecta a la salud por muchas vías, y de hecho lo hemos estado viendo por los asentamientos humanos en el contexto de ciudades, etc. Pero aquí tenemos exposición directa, exposición indirecta y disrupciones sociales y económicas, migraciones climáticas, por ejemplo. Eso va a afectar la salud de las personas que emigran. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que voy a presentar hoy día? Voy a presentar esa cadena de impacto directa, la exposición directa a cambios de temperatura, en realidad temperatura que va a ser diferente en el futuro. Pero ojo que también considerando todos esos factores o cofactores, que las condiciones ambientales, sociales y del sistema de salud. Ahora, el ser humano habita en todos los climas, ¿cierto? Desde el norte, desde el polo desde el polo norte hasta África, etc. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que la temperatura diaria tenga un impacto? Porque si el frío tiene efecto, estas personas no deberían existir, digamos. Y si el calor tiene efecto, estas personas tampoco deberían existir. Entonces, ¿cómo es? Bueno, aquí viene la parte de adaptación, de que las diferentes culturas o poblaciones están acostumbradas a esto. Ahora, igual uno dice, bueno, pero ¿cómo hacer que en este contexto en que vivimos la mayoría del tiempo, para qué decir ahora, dentro de una burbuja, ¿cómo cómo creemos que hay un efecto de la temperatura externa aquí en las personas que viven acá adentro o que trabajan adentro? Bueno, vamos justamente a ver eso. Bueno, tenemos efectos, tenemos evidencia anecdótica que hay un problema. Esto es el World Championship del 2019, ¿dónde fue esto? En los Emiratos Árabes, y hubo mucha gente, o sea, hubo algunos ganaron, pero la pila lo tuvieron que sacar en silla de ruedas. Y ahora acabo de oír que en una mega maratón en China se murieron 21 competidores porque tenían que pasar por una parte alta, lo vi ayer recién, y les tocó una tormenta rápida y se murieron de frío. Bueno, entonces, hay evidencia anecdótica, pero hay más que evidencia anecdótica porque, por ejemplo, aquí tenemos el efecto de una ola de calor en Chicago en 1995. Aquí pueden ver, esta es la ola de calor, temperatura máxima, que no parece mucho más que la media, ¿no? O sea, no mucho más que la media, pero el efecto en la mortalidad por diferentes causas, fue gigantesco. Entonces, aquí es donde viene la parte que yo les preguntaba antes, y que tenemos que de alguna manera conciliar estos dos enfoques. El enfoque que yo uso va a ser totalmente positivo, sin decir lo que tiene que pasar, sino que es lo que pasa. Aquí esto es lo que vemos. No sabemos por qué, o sea, tenemos una hipótesis por qué la gente se muere, por excessive deaths, cardiovascular,
pero no sabemos exactamente cómo. Pero lo que sí sabemos es que este es el registro de muertes diarias. Me da lo mismo lo que pase, pero la gente se murió. Ahora, esto sigue pasando, no es el 95, esto es el 2003 en Francia. Eso en Francia, en París, aquí en la ciudad de Luz, digamos, se murieron 143 personas, y de hecho las estadísticas son que mucho más, digamos. En estas estadísticas siempre y lo que estamos viendo ahora con COVID, digamos, siempre las estadísticas se falsean, nadie quiere asumir el costo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos determinar, cuantificar, encontrar la relación entre la temperatura diaria, porque lo que les mostré no es promedio, sino que son temperaturas diarias, y la mortalidad? Y entre paréntesis, esto se puede hacer con admisiones hospitalarias, visita a emergencia, pero no lo hemos hecho todavía porque hay algo que hacer, digamos. Bueno, aquí tenemos el registro diario de muerte. Esto es Santiago. Cada uno de esos puntitos, no sé si se alcanzan a ver, a lo mejor ahí se ve, cada uno de esos puntitos es un día. Y aquí está entre 50 y 100 muertes diarias. Y lo primero que uno ve, dice, aquí hay una gran variabilidad. Y de hecho, esto es este de aquí es la media móvil. Esta es la media móvil, que claramente tiene un efecto estacional. Esas rayitas de ahí son los años, es el 1 de enero. Hay un efecto estacional. Primera cosa que uno observa, la gente se muere mucho más en invierno. Ese es un efecto estacional que existe en todas partes del mundo, sea el invierno caliente, frío o no. Pero lo otro que tiene que ver es, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? ¿Por qué hay unos días en que hay más y otros en que hay menos? ¿Podríamos encontrar alguna relación con algún factor climático? Bueno, ahí viene la cosa que uno ve temperatura, y obviamente esto es invierno, así que tenemos frío. Bueno, eso nos da al revés, nos dice que la gente se muere más con frío. Pero es que hay otros factores también, por ejemplo, la contaminación, y la contaminación sube en invierno. Entonces, bueno, ¿a quién le creemos? La manera de no hacer una suposición, sino que de dejar que los datos hablen, es hacer un modelo estadístico que relacione todas las cosas que sabemos. Y tenemos aquí, estos son modelos de Poisson, entonces tenemos el logaritmo del número esperado de muertes diarias. Esto es re importante porque no es que sea la muerte, sino que es la mortalidad diaria. Un día fue 50, el otro día 60. Bueno, la relación entre esos números esperados lo vamos a hacer depender de un alfa, de un factor de la temperatura diaria y con algunos rezagos, o sea, la temperatura de hoy, ayer, anteayer, el nivel de contaminación, que sabemos que mata gente, las olas de calor, que las vamos a definir como una secuencia de días en que la temperatura es elevada, y una serie de otros confundentes. El ingreso, la estacionalidad, el día, la semana, etc. Aquí hay que meterle todo lo posible para aislar lo mejor posible el efecto de la temperatura y de la contaminación, que es lo que queremos hacer. Entonces, de ahí nos sale que, bueno, este beta, que está como beta ahí, pero en realidad se pueden usar unas funciones un poquitito más bonitas, nos da el riesgo del material particulado. Y lo puse al revés, no lo cambié. No, está al revés, obviamente. Ese va para allá y este va para acá. Pero bueno, se entiende. Y el otro es el riesgo de la temperatura. Y las formas de esta curva obtenidas por un proceso estadístico sin
sin usar ninguna suposición, salvo que las suposiciones que el material particulado produce efecto, la temperatura produce efecto y otros confundentes, nos da lo que esperamos, que la contaminación tiene una relación directa, o sea, perdón, positiva, monótona creciente, y esto es lo notable, que la temperatura nos dice, bueno, que en la parte alta, las temperaturas altas matan, y las temperaturas bajas también matan. Entonces estamos muy fregados. Ahora, esto no es ninguna noticia nueva. Esto es un paper. A ver, yo hice mi doctorado y estudiaba la contaminación, yo usaba la temperatura de control y me salían las mismas cosas. Después empezamos a mirar la temperatura y controlábamos por contaminación. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que si lo que yo les mostré es más o menos lo que pasa en Santiago, en que tenemos una cosa alta, tenemos las colitas a los dos lados. ¿Por qué? Porque Santiago es una ciudad templada en que hay algunos momentos fríos y otros momentos más calientes. No tanto, ¿eh? Pero si se fijan, este es Sao Paulo. Y Sao Paulo tiene un clima mucho más cálido, tiene un efecto mucho más alto en las altas temperaturas y no tiene efecto en las bajas temperaturas porque no hay bajas temperaturas. En Chile, en Santiago, nosotros desgraciadamente oímos muchas veces en la noticia cuando hace mucho frío y aparecen algunas personas muertas de frío. Bueno, esas muertes las podemos atribuir directamente al frío, pero en los grandes números también aumenta la mortalidad, sin saber exactamente cuál es. Bueno, y aquí tienen Ciudad de México, que tiene también mucho frío, tiene mucho efecto del frío, y no hace mucho calor en Ciudad de México. No hace tanto frío tampoco, pero justamente el problema es que está a altura, y si ustedes han estado en Ciudad de México, yo he pasado frío en Ciudad de México, porque como no hace tanto frío, no hay buena calefacción, tan simple como eso. Bien, entonces, aquí hay un problema. Si Chile es largo y angosto y tiene múltiples tipos de clima. Estos son las temperaturas y la precipitación por mes. Tenemos Valdivia, que llueve como loco. Desgraciadamente las temperaturas aquí no se pueden ver, pero ahí hay 10, aquí hay 30 o 20, yo tampoco lo alcanzó a ver. Obviamente 4.000 kilómetros cambian mucho los diferentes climas. Entonces no podemos tomar un estudio y aplicarlo a todo Chile porque son cosas diferentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que usar, disculpen, se me mareé con tenemos que determinar estas curvas. Entonces, ¿cómo vamos a determinar este riesgo? Voy a pasarme más rápido. Mi definición de riesgo es la definición más cuantitativa, en que uno dice, bueno, el riesgo es la exposición a la amenaza, y la exposición es que las personas viven en un ambiente en el cual la temperatura cambia por la consecuencia. Y esta es la clave. Siempre va a haber exposición a la temperatura, pues, vivimos en el ambiente. Esto es lo que tenemos que determinar, que efectivamente hay una consecuencia cuando esa exposición cambia. Y bueno, ¿cómo lo vamos a modelar? Tenemos los cambios de temperatura, que los tomamos de los resultados que nos da Meteodata, la base de datos del CR2. Después calculamos la exposición, básicamente como las personas en ciudades y en lugares, básicamente en zonas pobladas, en que están expuestas a eso. Ahora uno dice, bueno, pero es que en el norte anda toda la gente afuera y en el sur anda toda la gente adentro. Ok, eso va a estar metido dentro de la relación que obtengamos. Esto es una caja negra en que nosotros vemos el cambio de temperatura y vemos el resultado, que son estos efectos
en mortalidad en ingreso hospitalario. La vulnerabilidad se representa por esta curva, que representa los efectos de las temperaturas diarias en la mortalidad diaria. Y calculamos los casos en exceso y calculamos el riesgo relativo del cambio de temperatura como la mortalidad que estimamos con cambio climático dividido por la mortalidad sin cambio climático, porque tenemos las dos temperaturas. Bien, los datos, me voy a pasar más rápido, son los de Lean y todas esas cosas. Y los de Meteodata, etc. Este es el modelo que ajustamos, es un modelo Quasi-Poisson de rezago distribuido, y todo son modelos estadísticos que se han ido refinando con el tiempo, y tenemos un factor para las olas de calor, heat wave, otro para la temperatura, otro para la humedad, y otro para la temperatura, humedad, y esta es la contaminación. Y tenemos otras cosas por la fecha, el día, la semana, etc. También probamos con el ingreso. El ingreso lo tenemos. No podemos probar por el ingreso, porque el ingreso no cambia entre un día y otro. Pero sí podemos ver que una ciudad es más sensible que otra. Aquí no limpié esto. Esta es una presentación que he hecho otras veces. Las olas de calor y las olas de frío no es sencillamente las temperaturas altas. Si ustedes se fijan ahí no están marcadas las olas de calor. Las olas de calor están marcadas aquí con unos rojos, esos de ahí, estos de acá, porque es una temperatura alta que permanece en el tiempo, más de 2 días, 3, 4, 5. Entonces, así es como definimos la ola de calor y la incorporamos en el modelo estadístico. Voy a saltar esto. Bien, ¿cómo lo hicimos entonces? Definimos grupos de comunas, clústeres, para estimar los impactos futuros. Tomamos todas las comunas y tomamos algunas comunas. Bueno, en el norte no hay mucho que agregar. Está Arica, Antofagasta, Iquique, no se puede agregar. Pero en el sur, por ejemplo, para ver el efecto en Concepción, bueno, tomamos el Gran Concepción, más las comunas adyacentes que tenían un régimen climático parecido. Y usamos 6 zonas climáticas que nos permitían estimar el impacto. Y una vez que estimamos ese impacto, este es un ejemplo, lo que hacemos es que esto es, voy a ver si podemos ver ahí un poco mejor, se ve en Zoom, ¿no? Sí, se ve el zoom, se acerca el 1. Perfecto. Esta es la temperatura actual, esta es la distribución en los 365 días del año, y esta es la temperatura futura. Eso es la amenaza. Y esta curva de acá, la de arriba, es la sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que sé yo? Bueno, aquí tenemos una temperatura que estaba en este punto, y con el cambio climático, lo voy a exagerar porque si no, no se alcanza a ver, con el cambio climático va a moverse hacia allá. Entonces, el riesgo va a bajar en esa cantidad. Este riesgo relativo, ahí está el 1, quiere decir que no hay riesgo, es el nivel de referencia. Este 8, 1,5, quiere decir que hay 50% más de tasa de mortalidad. Bueno, este punto de acá hace que tengamos una disminución de riesgo, porque está son menos fríos los inviernos. En cambio acá, si cambiamos una cierta, si aumenta la temperatura, vamos a tener
un aumento de riesgo. Fíjense que estos aumentos de riesgo pueden ser 5%, etc. Y además de eso, tenemos el efecto de las olas de calor que se suman, se superponen a esto solo cuando hay 2 o más días continuos. Bueno, hicimos el análisis nosotros y encontramos estas curvas para estas 6 zonas climáticas. Fíjense que aquí en el norte, en la zona costera del norte, hay cierto efecto en el, de aumento de la temperatura, pero no hay mucho efecto y no es significativo en el aumento de temperatura en el invierno. Pero sí lo hay en la zona, en el norte de la cordillera, en las zonas pobladas en la cordillera, porque ahí sí que hace frío en la noche y ahora va a ser un poco menos frío. Puede que sea poco, pero encontramos la señal y esta señal es significativa. Aquí este intervalo, esta zona gris es la zona, el intervalo de confianza y es significativo. En Santiago, o sea, no en Santiago, en el centro, en el Valle Central, encontramos lo que siempre se encuentra, esta forma en U. Pero en el centro-sur, este efecto no es tan importante porque no hace tanto frío, tanto calor en el invierno, pero sí empieza a aparecer nuestro efecto en el invierno, en que disminuye el riesgo. Y eso es mucho más en el sur. En cambio aquí, está claro, aquí es casi horizontal, no hay efecto del aumento de temperatura. Aquí en el austral, eso es Coyhaique y Punta Arenas, y la verdad es que son ciudades muy chicas, así que no da significativo porque no tenemos, no tenemos muchos datos. Ahora, esto, no sé si está Pablo, no, René nos acaba de mandar hoy día, mandó un paper que salió de esto mismo, de este análisis hecho para todo el mundo, para el burden of disease de todo el mundo. Y ellos tienen la misma cosa, aquí está Sydney, Beijing, Berlín, Tokio. Ahora, aquí yo tengo mis sospechas raras porque no tienen esta parte de acá. Entre paréntesis, el autor principal de esto es Gasparini, que es el que ha desarrollado los métodos, que es el mismo método que nosotros ponemos. Ahora, una cosa puede ser, o sea, de hecho, el Valle de México, Toluca, no tiene nada que ver con los resultados que nosotros tuvimos hace 13 años. Y ellos metodológicamente tienen otro problema, que se los contesté, que aun cuando tuvieran este efecto aquí en el negativo, no lo consideran solamente el aumento de temperatura en los 4 meses más calientes. Entonces están mirando el problema, pero dicen, bueno, cuando la temperatura aumenta en verano nos preocupamos, pero cuando aumenta en invierno, que tiene un efecto protector, no nos preocupamos. Bueno, eso se lo quería mostrar nomás porque eso salió hoy día. Luis, quedan Sí, 2 minutos para 2 minutos. cumplir. Sí, estoy casi listo. Bueno, entonces nosotros calculamos esto usando la temperatura esperada, el cambio de temperatura esperada y la sensibilidad y la población expuesta, que la proyectamos al futuro. Y la mortalidad neta es la mortalidad por calor, aquí le puse más, pero más menos, es menos lo que se evita. Y el resultado final es este, que en la estación cálida tenemos un efecto en todas las zonas, pero no en todas partes es significativo, aunque el efecto en Chile total es significativo, entre 1.500 muertes, entre 210 y 2.660. Ahora, fíjense que lo principal en el centro, hay un efecto de cantidad de población ahí, pero en el sur, pucha, no hay ni un efecto, porque el sur no hace mucho calor, entonces aunque suba la temperatura, no van a andar boqueando de calor, digamos.
pero en el sur sí que disminuyen las muertes cuando aumenta la temperatura de acuerdo a lo proyectado. Entonces tenemos 1.400 muertes en exceso por el calor y tenemos 650 muertes evitadas por el aumento de calor en invierno. Y eso nos da un neto de 790. Y estos son resultados, este resultado no es significativo, pero este es significativo y este es significativo. Pero por las cosas de la estadística, la resta no es significativa. Bueno, obviamente puede ser porque si uno resta dos variables, no necesariamente son significativos, pero cada uno de ellos es significativo. Bueno, y ese es finalmente es como el resumen del resultado. Y muchas gracias, estamos listos. Terminé justo en el tiempo, parece. Sí, perfecto. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Bueno, hay una pregunta en el chat, pero yo también me voy a tomar acá lo encontré súper interesante, especialmente la parte de los modelos, y me llamó la atención, por un lado, que en un mismo modelo utilizaran la ola de calor como un fenómeno cierto que caracteriza el tema extremo, el calor extremo, y la temperatura al mismo tiempo. Es un modelo de regresión, el modelo de regresión de serie de tiempo. Entonces mi pregunta ahí es si tuvieron algún problema con la colinealidad, ya que se espera obviamente que... No, porque bueno, si hubiera habido problemas te salen no significativas los coeficientes, pero lo que ocurre es que las olas de calor, hay temperaturas altas que no son olas de calor, porque sube, pero no tienen dos días significativos. Entiendo. Entonces, no son correlacionadas porque está el elemento tiempo metido, y eso las distingue. Ahora, probamos con varias definiciones de olas de calor, de 2 días, de 3 días, de 4 días. Mientras más estricto seas, más fuerte sale el efecto, pero no está capturando los otros efectos. Entonces, con 2 nos daba significativo y recogíamos más impactos. De acuerdo. Y claro, parece ahí, de acuerdo al resultado de la mortalidad, tiene todo el sentido entregar resultados estratificados por estación del año, en lugar de un gran dato, ¿cierto? Es más informativo. De hecho, los datos te dicen, no los puedes sumar, estás enmascarando. Y mucho menos que este es un problema. La OMS recomienda, cuando te dice, usted tiene esto, calcule la mortalidad en exceso como esto. Esa es su mortalidad en exceso. Y claramente si la temperatura sube, va a aumentar. Claro. Pero escucha, no podéis mirar una parte y olvidarte la otra. Así es. Bueno, hay 2 preguntas más que están en el público. Una es de Oscar Melo. Oscar, no sé si quieres hacer tu pregunta. Sí, una pregunta para Luis. Luis, cuando usamos estos resultados para la evaluación económica, una de las discusiones era respecto de qué nivel agregar los datos, ¿no? Si trabajar a nivel de ciudades o a nivel, digamos, de municipalidades o una zona intermedia. Ahora, yo creo que es interesante lo que mostraste ahí, que para distintas ciudades pueden haber distintas curvas, ¿no? Pero un poco yendo más adentro de eso, la reflexión mía es la siguiente, porque, claro, uno de los problemas que tenemos en Chile es la disponibilidad de datos y por lo tanto la robustez de las estimaciones, ¿no? Y ahí veíamos que algunas dan significativas, otras no. Pero yo también voy a una reflexión quizá un poquito más allá, en el sentido de hasta dónde estas curvas nos pueden ayudar a incorporar potenciales efectos de adaptación endógena. ¿Ya? Lo que quiero decir es que si sistemáticamente hay un aumento de la temperatura en alguna región, en alguna ciudad, quizás va a empezar a parecerse a otra, porque la gente va a empezar a comprar aires acondicionados, las casas se van a empezar a construir en forma más aislada. Entonces, ¿no será mejor aprender de esas experiencias, como lo hacemos, por ejemplo, en otras actividades como la agricultura, e incorporar ese conocimiento y tener una sola curva que represente todas las situaciones, y esto es especialmente para la riqueza de climas que tenemos en Chile?
muy buena tu pregunta y me pillaste en una cosa, que yo habría dicho que esto no considera adaptación. Y efectivamente va a haber adaptación y va a haber, por ejemplo, mejoras socioeconómicas en el sur. Oye, en Coyhaique, nosotros medimos temperatura en casa y cuando bajaba la temperatura afuera, la temperatura interior bajaba igualito. Uno esperaría que en 20 años más, 30 años más, con mayor ingreso, las casas estén mejor aisladas y ese efecto disminuye. Entonces hay un tema de adaptación ahí. Y también esperaría que hay más efectos de aire acondicionado. De hecho, en Houston, todos estos estudios no muestran nada, porque en Houston la gente no respira aire afuera. ¿Ah? Salen del garage al aire acondicionado del auto y, bueno, muy poca gente, digamos, las personas más desfavorecidas son las únicas que tú ves caminando afuera. Todo el resto anda empaquetado. Pero ese hay que considerarlo, pero una sola curva es imposible porque los cambios en las temperaturas bases son demasiado grandes. Cuando tú comparas Coyhaique o Punta Arenas con Arica, no tiene nada que ver, digamos. ¿Te fijáis? Estamos hablando de dos universos diferentes y por más que suba la temperatura, Coyhaique nunca se va a parecer a Arica, porque además hay otras condiciones, bueno, condiciones culturales que pueden ir variando, pero nunca van a variar tanto como para que la gente de Coyhaique experimente la temperatura de Arica. Y también, claro, porque el cambio de temperatura nunca te los va a igualar. Y hay otras cosas como la humedad relativa, que también está metida en la ecuación, que te hace que eso cambie. Entonces, una sola curva, no, hay demasiada heterogeneidad en los climas como para pretender eso. Ahora, nosotros usamos seis zonas geográficas, porque una no podíamos usar. O sea, tú mirás aquí y decir, no, o sea, no puedo lo que tú decís, no puedo asumir que Arica se comporte igual que Coyhaique. Pero claro, no podemos ir mucho más allá, porque aunque tenemos datos espectaculares, o sea, Chile tiene los mejores datos posibles, y tenemos todas las muertes registradas, lo estamos viendo en el COVID, que no se arranca nadie. Pero cuando tú empiezas a achicar la zona geográfica de análisis, el N se te achica, y ahí pierdes potencia estadística, y no te aparece nada, porque claro, si yo miro una ciudad chica, el número no da para detectar efectos chicos, pero que toda la población está afectada. Entonces, el resultado final es grande. Muchas gracias, Luis. En honor al tiempo vamos a dar la última pregunta de la mano que estaba levantada de Marcelo Miranda. A ver si puedes comentar tu pregunta, Marcelo. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien. Tanto tiempo. Oye, muy breve. Bueno, mi pregunta va orientada básicamente a los intervalos de confianza, que los tomadores de decisiones tienen que tomar. Tú le tienes que decir, usted está bajo el intervalo menor o arriba del intervalo. Y un poco por la construcción de los modelos han tratado de experimentar con otro tipo de modelos, especialmente porque acá estamos subiendo una linealidad. Y, por ejemplo, modelos no paramétricos como los árboles de regresión, que son modelos que se van ajustando principalmente por las escalas que pueden existir, por ejemplo, en temperatura, en este gradiente de temperatura, combinado con las escalas de tiempo, por ejemplo, donde tal vez a distintas escalas va a tener combinaciones distintas de variables que son significativas. Entonces, tal vez ahí puede que haya un cálculo bastante importante, una reducción bastante importante al intervalo de confianza. Te lo planteo porque eso me pasa a mí con las imágenes de satélite. Cuando tengo una gran imagen, cualquier modelo lineal no paramétrico o paramétrico que yo agregue me da pésimos resultados. Pero cuando agrego un modelo basado en una estructura diferente, como árboles de regresión o redes neuronales, los ajustes son realmente altos porque justamente tengo ajustes locales. Entonces, tal vez ahí podría ser interesante pensar en eso, especialmente pensando en la toma de decisiones, porque si tengo un gran intervalo de confianza,
Y tú puedes sugerir cuál lugar va a poder sugerir. Y lo importante es que cuando uno sugiere o el intervalo menor o el mayor, tiene que ser predictor. Y muchas veces pasa que cuando no es predictor, después los tomadores de decisiones no confían en los modelos. Eso básicamente. Muy buena pregunta. Tu pregunta está en la punta del conocimiento científico. Pero ojo, mira, este paper acá sería en Nature Climate Change. O sea, no es mucho. Y usan los mismos modelos. No son lineales, son modelos no paramétricos. Aquí tú tienes, esto está determinado por los datos. Hay un kernel de Natural Science, hay uno juega con la cantidad de grados de libertad, pero no está determinado. Si queréis probar con modelos, con otros modelos, encantado. Claro. Y si tenemos todos los datos, podemos hacerlo. Sí. Pero, y lo otro un poco que interesante esto, también lo que planteó Oscar, en el sentido de que me imagino aquí que tienes tú un épsilon que es tremendo, y en ese épsilon están almacenados todos los otros factores que la temperatura y bueno, claro, y el PM10 no explica, claro, eso. Ese es el tema, que tú no expliques toda la variabilidad, porque pucha, que la muerte es un No, es sistema complicadísimo, complejo. claro. No significa que tú encuentres que el valor esperado de la mortalidad depende de la temperatura y depende en forma significativa. Mira aquí, es súper significativo. Claro. Ahora, eso, si tú pones aquí, que no está puesto, que se pueden hacer gráficos, si tú pones cada día, vaya a tener una nube gigante. Claro. Pero la derivada parcial, no puedo verlo, pero la derivada parcial con respecto a la temperatura es súper significativa. Tú no necesitas explicar toda la mortalidad, claro. Tú lo único que tienes que saber es que existe ese efecto y tú cuantificas el efecto que produce la temperatura. Claro. Si querés, no, pero esto yo lo usé en mi doctorado el año 95 y los modelos son básicamente los mismos. Así, claro. Un poco la reflexión la hago en función de como esa información para los tomadores de decisiones. Bueno. Claro, a uno le pasa, a mí me pasa también que yo digo va a ser 40 y después es 50, no te creo en el modelo, no te creo. Claro. Decisiones, bueno, mira el cambio climático. Pero lo malo es que el mundo es incierto, no porque sí, tenga claro. esa incertidumbre tan grande no vaya a tomar decisiones. Bueno, además que para el 2050 vamos a estar todos retirados probablemente, así que no nos van a poder exigir, oiga, no pasó que esto. Además que no sabéis, porque no pasó porque tomaste medidas. ¿Cachai? Claro. Eso es, entonces es un comentario, sí. ¿Qué pasa, bueno. pasa en todas las áreas? Eso. Oye, si quieres, no podemos quedarnos algunos conversando y se acaba el seminario. Esto es como el café después del seminario, que algunos se van y otros se quedan. Sí, la verdad es que tenemos que dar las palabras de cierre primero antes y si quieren ahí ustedes pueden seguir la conversación, pero de todas maneras vamos a dar por finalizado el seminario. Muchas gracias a todas y todos los participantes por asistir y también a los expositores por estas tremendas presentaciones. El próximo seminario, que se realizará el lunes 5 de julio, les va a llegar información prontamente a través del correo y de las redes del centro. Así que en nombre del Centro de Cambio Global y de CR2 les damos las gracias a todos por haber asistido a este seminario, así como también a los expositores. Así que muchas gracias y damos por finalizada esta actividad. Chao. Muchas gracias. Chao. Que estén bien. Chao, gracias. Estuvo muy bueno.